Bueno, buenos días. Yo soy Mireia San Martín, R2 del Hospital General Universitario de Valencia. Me sumo a los agradecimientos de mi tutora Clara Molina y bueno, gracias a todos por estar aquí un sábado por la mañana, haber madrugado después de una noche en Benidorm y listos para hablar un poquito sobre artritis reumatoide. Ahora. Bien, en mi caso vamos a empezar con los criterios de clasificación diagnóstica de la enfermedad. Primero, una breve introducción sobre artritis reumatoide para ubicarnos un poquito. Como sabéis, se trata de una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica que clásicamente se identifica como una afectación simétrica de las pequeñas y las medianas articulaciones. No obstante, no debemos olvidar que también puede presentar manifestaciones extraarticulares que van a empeorar el pronóstico de nuestros pacientes. A nivel pulmonar, por ejemplo, con la EPID, a nivel cutáneo con los nódulos reumatoideos, a nivel ocular con la PUC y un largo etcétera. La prevalencia se estima que está entre el torno al 0,5 y al 1%, siendo más elevada en los países del norte de Europa. A su vez, se ha visto que tiene una mayor incidencia en mujeres que en hombres, con un pico entre los 50 y los 60 años de edad. Y en aquellos pacientes en los que no están bien tratados y tienen una enfermedad más descontrolada, presentan una elevada tasa de discapacidad y de disminución de la calidad de vida, algo que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes. En esta diapositiva quería ubicarnos un poquito y presentar la evolución de la enfermedad que clásicamente conocemos y se puede dividir en 6 fases. Primero, como suele pasar en todas las enfermedades inflamatorias que nosotros tratamos, tendríamos un individuo genéticamente predispuesto a destacar su relación con el HLA-DRB1, en los que en un momento dado se dan unos factores desencadenantes ambientales, a destacar pues, el tabaquismo en el caso de la artritis reumatoide, lo cual va a desencadenar una respuesta autoinmune en el cuerpo humano con una activación de la cascada de inflamación que va a empezar a ocasionar el daño que conocemos en la artritis reumatoide. Dicho esto, entraríamos en las últimas 3 fases de la enfermedad. La fase D, donde ya empiezan los síntomas. Una primera fase D, donde los pacientes van a comentarnos que presentan unas artralgias, pero que objetivamente no vamos a ver la sinovitis o la inflamación articular. Luego entraríamos en una quinta fase, la fase E, una fase de artritis indiferenciada, donde sí que podemos objetivar esta inflamación, esta sinovitis, no obstante no va a terminar de cumplir los criterios que ya sí que cumpliría en la última fase, en la fase F de artritis reumatoide, que como luego veremos, realmente nuestro objetivo va a ser intentar llegar al diagnóstico antes de llegar a esta fase, ya que si no, así podemos evitarle a nuestro paciente pues, las secuelas derivadas de la enfermedad. Así a modo introductorio, ya entrando un poquito más en el tema diagnóstico, pues mencionar que el diagnóstico de la artritis reumatoide es fundamentalmente clínico y debe ser realizado por un especialista en reumatología, el cual se va a basar primariamente en una anamnesis y una exploración que después mi compañero Pablo hablará y ahondará un poquito más en ello, y también se va a basar pues, inicialmente en una analítica con un perfil básico de hemograma bioquímica incluyendo reactantes de fase aguda, como luego veremos, así como el perfil de autoinmunidad con el factor reumatoide y el ACPA. También nos apoyaremos en pruebas de imagen, básicamente una radiografía seguro, y también podemos emplear otras herramientas como la ecografía o más avanzadas como una resonancia o un TAC. Y dicho esto, ya entramos en profundidad en lo que son los criterios de clasificación diagnóstica, que actualmente empleamos los criterios ACR-EULAR de 2010. Estos criterios son una actualización respecto a los previos que teníamos, que eran los criterios ACR de 1987. Hasta entonces no se habían actualizado. Estos criterios del 87 presentaban muy buena sensibilidad y especificidad a la hora de establecer el diagnóstico de una artritis reumatoide ya establecida, de esta fase F que hablábamos previamente. No obstante, esto se ha visto que ya estamos llegando tarde al diagnóstico, ya que incluso en estos criterios llegaba a puntuar las alteraciones radiográficas. Y es algo que no queremos, llegar tan tarde al diagnóstico de nuestros pacientes, ya que esto va a crear secuelas en ellos. De este modo, en este nuevo contexto, surgen los criterios ACR-EULAR de 2010, mediante un nuevo enfoque dando más importancia al diagnóstico temprano para inicio de tratamiento y prevención de estas secuelas. Y son unos criterios que van a aumentar más la sensibilidad en las fases más precoces de la enfermedad, pues intentando alcanzar cuando tenemos una sinovitis, pero no llegamos a cumplir unos criterios ya que dejen secuelas en el paciente. A destacar que se trata de criterios de clasificación, no diagnósticos, que es algo que ya se mencionó ayer en varias ocasiones. ¿Y esto qué quiere decir? Porque son unos criterios pensados para homogeneizar unas características clínicas de nuestros pacientes a la hora de entrar y ser incluidos en ensayos clínicos. No obstante, nos podemos apoyar en ellos a la hora de establecer un diagnóstico, pero al final el diagnóstico y la decisión diagnóstica siempre va a ser clínica y del especialista en reumatología. Y aquí tenemos los criterios de 2010. La población diana, es decir, el punto de inicio, va a ser al menos que nuestro paciente presente una articulación con sinovitis clínica, es decir, debemos objetivar a la exploración una articulación inflamada y que dicha sinovitis no se explique por otra enfermedad. Después, como podéis ver, se trata de unos criterios que se basan en un sistema de puntuación. La máxima puntuación que se puede alcanzar es de 10 puntos y lo clasificaríamos como artritis reumatoide a partir de 6 puntos. Para simplificarlos un poco, aunque son unos criterios muy sencillos, pues decir que el clínico especialista que los va a aplicar se basa principalmente en 2 cosas. Por una parte, una anamnesis y una exploración, ya que puntúa la duración de los síntomas. A partir de las 6 semanas puntuaríamos un puntito.
Y también la afectación articular, ya que, como veis, pues a mayor, como es lógico también, a más articulaciones afectadas, más puntuación y, sobre todo, puntúas más si se tratan de articulaciones más pequeñas, que según los criterios, las articulaciones consideradas como grandes son las que tenéis marcadas en azul y las consideradas como pequeñas son las marcadas en naranja, que básicamente son las que os podéis imaginar como pequeñas, exceptuando las interfalángicas distales y la primera metacarpo y metatarsofalágica. Por otra parte, aparte de la anamnesis y la exploración, los criterios se basan en una prueba analítica, donde vamos a solicitar reactantes de fase aguda, VSG y PCR inicialmente, que van a puntuar en el caso de que estén elevados, y criterios serológicos con el factor reumatoide y el ACPA, que puntuarán en el caso de que sean positivos, y más puntuación en el caso de que sean positivos a títulos altos. Bien, como hemos visto, estos criterios parten de una base en la que ya objetivamos una inflamación, una sinovitis, pero ¿qué hay de esos pacientes en esa fase previa que hablábamos, donde había unas artralgias, pero no se objetiva una inflamación? Pues en el 2016, EULAR rehace esta publicación con la definición de estas artralgias sospechosas de progresión en artritis reumatoide y nos indica 7 criterios a tener en cuenta y que debemos estar más presentes en la consulta y estar un poco más ojo a visor de los pacientes que los presenten, ya que van a tener más riesgo de evolucionar a una artritis reumatoide. Y estos criterios o estas características más bien son pues, presencia de síntomas articulares de reciente comienzo, de menos de un año de evolución, que los síntomas se localicen en las articulaciones metacarpofalángicas, que estos síntomas sean más severos a primeras horas de la mañana y con una rigidez matutina de más de una hora de evolución, y que los pacientes presenten un antecedente familiar de primer grado de artritis reumatoide. A su vez, también puntuarían la dificultad para cerrar los puños y un test de squeeze positivo. Y dicho esto, damos por finalizada la primera parte de la charla y doy paso a mi compañero Pablo. Yo voy a hablar de la evaluación en la artritis reumatoide y voy a centrarme en un enfoque un poco más práctico, porque yo creo que aquí hay muchos R1, R2, incluso nosotros R3 y R4 que muchas veces tenemos dudas. Y muchas veces la artritis reumatoide es la primera enfermedad que vamos a diagnosticar o que vamos a ver en una consulta y que nos puede hacer mucha ilusión diagnosticar. Ya sabéis, o los que habéis rotado conmigo, o incluso estudiantes que han venido y luego han sido reumatólogos, que yo soy una persona que da mucho la brasa en la consulta, pero que lo principal que tenemos que hacer en la consulta es una anamnesis dirigida. ¿Contra qué? Centrar todas las dudas que puedan tener los pacientes en la atención de estas clínicas que puede estar relacionada con la enfermedad. Principalmente, ¿qué vamos a ver? Pacientes con dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor de ritmo inflamatorio, que es aquel, todos lo sabéis, que mejora con el movimiento, que me empeora en el reposo, que me despierta por las mañanas, con una rigidez superior a una hora, que es un dolor que me puede llegar a despertar por la noche, pero también vamos a ver todos dolor de ritmo mecánico o dolor nociceptivo, dolor de ritmo mecánico que nos va a mejorar en reposo, que no nos despierta por la noche, que tenemos una rigidez matutina inferior. Pero a la hora de hablar de pacientes con artritis reumatoide no vamos a enfocarnos solo en esta anamnesis del dolor, no vamos a centrarnos solo, me duelen las articulaciones, punto, ya está, no. Luego hablarán los compañeros de Vila Joyosa de esta comorbilidad tan frecuente como podría ser el síndrome seco, que puede estar asociado a los pacientes. Y tenemos que preguntar en nuestra anamnesis esta clínica que puedan tener al síndrome seco asociado o cualquiera de otras de las manifestaciones o de las comorbilidades asociadas ya sea a la propia enfermedad, como por ejemplo una osteoporosis secundaria, que tendremos que revisar todas las comorbilidades que puedan tener relacionadas con artritis reumatoide, o efectos secundarios que puedan estar relacionados con el tratamiento que nosotros estemos poniendo. Además tendríamos esta afectación miálgica que también tenemos que evaluar, y ayer lo comentaba el doctor Muñoz en los pacientes con lupus, en los cuales tenemos que tener una visión un poco más holística de la enfermedad, y nosotros somos los mismos que tenemos que valorar esta patología también con sus diferentes comorbilidades. Nos vamos a centrar también en estos factores de riesgo cardiovascular, principalmente los modificables, que son los que nosotros vamos a poder hacer algo en la consulta. Muy bien, y una vez tenemos ya la anamnesis, hemos hablado con el paciente, hemos dirigido toda la conversación, ¿qué haríamos? Bueno, las guías dicen que lo principal sería, para la exploración, lo ideal sería tener una extensión arterial, una frecuencia cardíaca, una medición del peso, de la talla, y en esto es verdad que son muy importantes nuestro equipo de enfermería, que nos puede ayudar mucho y que estamos trabajando siempre con ellas en contacto. Muchos de vosotros os pasará lo que me pasa a mí, todavía no ha entrado el paciente y ya estoy haciéndole una radiografía de arriba abajo para ver si tiene alguna articulación, si cojea, si no cojea, si tiene alguna deformidad, alguna erosión, pero no solo tenemos que centrarnos en esto en nuestra exploración, sino que tenemos que, como estábamos hablando, pues todas las manifestaciones extraarticulares que pueden estar relacionadas con la artritis reumatoide las tenemos que evaluar, una auscultación cardíaca, una auscultación pulmonar, y a la hora de estar explorando todas las articulaciones,
fijarnos, tocar, ver lo que sería esta línea interarticular para ver si tenemos esta sensación gomosa de tumefacción o no, a ver si está roja, caliente, estos signos inflamatorios. Lo mismo con las rodillas y con todas las articulaciones. Las guías que nos dicen, lo ha dicho la doctora San Martín, tenemos que hacer en todas las consultas de seguimiento una analítica con un hemograma, una función renal, hepática, un ionograma, tenemos que ver el perfil lipídico, reactantes de fase aguda principalmente, el factor la PCR, la VSG, otros reactantes de fase aguda como sería la ferritina. Y además, pues en un diagnóstico inicial, pues bueno, pedir unos anticuerpos, pues si tenemos la idea de que esta paciente pueda tener una artritis relacionada con artritis reumatoide, pues el factor reumatoide y los ACPAs. Tenemos la suerte de, como el cardiólogo antes tenía el Fonen y ahora tiene la ecocardio, nosotros tenemos la ecografía que la vamos a poder utilizar en nuestras consultas y que nos va a venir muy bien. Para cualquier duda que podamos tener, mirar a ver si es verdad que ese dolor puede estar relacionado con una artritis, con una antesitis, podemos observarlo en este aspecto también con el valor del Doppler. De la radiografía hablaremos, y lo que decía también la doctora San Martín, una radiografía de tórax, vamos a iniciar tratamiento, luego la doctora Salvador hablará de metotrexato, vamos a iniciar tratamiento que luego nos puede dar una neumonitis, pues no está de más pues tener una imagen inicial del paciente, incluida la radiografía de tórax. En cuanto a las pruebas de imagen, ¿cuándo hacemos una radiografía? ¿Qué hacemos de radiografía? Bueno, las guías lo que dicen es que en una artritis de reciente diagnóstico tenemos que hacer una radiografía de manos y de pies de forma anual durante los primeros años. Luego ya sería un poquito a nuestro gusto, o dependiendo también de los brotes que pueda tener el paciente de la enfermedad o de las otras manifestaciones clínicas que puedan aparecer. Tenemos que tener en cuenta que estas alteraciones radiológicas al final lo que nos hacen son un ejemplo, nos están enseñando que no está bien controlada la actividad y que hay una persistencia de esta actividad inflamatoria. Para que veáis, por ejemplo, este artículo lo que nos dice es que hay una relación, ahora hablaré del HAQ, hay una relación en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución en el cual el HAQ nos puede correlacionar muy bien con estas alteraciones radiológicas. Luego hablaremos porque nos puede evitar pues, hacer radiografías, hacer por ejemplo el HAQ o ir alterando. Yo voy a hablar ahora de lo que son las escalas de evaluación, pero ¿escalas de evaluación para qué, Pablo? ¿Y qué tipo de escalas de evaluación? Si yo no me da tiempo en la consulta. Bueno, la evaluación frecuente que hacemos de la artritis reumatoide nos puede venir muy bien en la clínica diaria, nos puede venir muy bien en lo que serían ensayos clínicos, y a todos nosotros los residentes nos va a venir muy bien cuando nos diga alguien hay que hacer un póster para por lo menos tener alguna variable que nos pueda venir bien para ver esta actividad, ¿no? Hay muchos puntajes que lo que requieren son calculadoras para su cálculo, y que es verdad que hay muchos índices compuestos que no solo tienen manifestaciones clínicas, sino que van a tener también variables analíticas que nos pueden ayudar, y que también es verdad que si vamos sumando y cuanto más compuesto sea el índice, nos puede costar un poco más en el día a día. ¿Y por qué tenemos que hacer esas escalas de evaluación? Porque Euler lo dice, luego lo comentará Laura, que las decisiones de tratamiento se tienen que basar en la actividad clínica de la enfermedad. Y con esto, ya no solo esto, las comorbilidades, el daño estructural que puedan tener los pacientes, y con esto necesitamos las escalas de evaluación. ¿De qué índices voy a hablar? Euler recomienda estos 6 índices. Tendríamos índices de actividad como el DAS28, el CDAI, el SDAI y los criterios ACR, y escalas de calidad de vida o escalas de funcionalidad que tendríamos el RAPID-3 y el HAQ. El DAS28 poco os tengo que comentar a vosotros porque muchos ya lo conocéis. Hicieron luego posteriormente una actualización del DAS28 PCR. Este me incluye el contaje de 28 articulaciones, ver si están tumefactas, ver si son dolorosas, un valor analítico como podría ser la velocidad de sedimentación globular, y tendríamos la escala de evaluación del EVA del paciente. Lo mismo con el de PCR, incluyendo la PCR cambiándola por la VSG. Importante, cuando estamos mirando aquí todas las articulaciones que nos cuenta, se nos olvidan y vemos que no están incluidas ni los tobillos ni las articulaciones pequeñas de los pies. Con todo esto es una calculadora, no es ninguna suma, en la cual introducimos lo que tendríamos una remisión con el DAS28 por debajo de 2,6. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué me diferencia este DAS28 VSG con el PCR? Bueno, pues esta misma pregunta la tuvieron unos adjuntos mayores, jefes que nosotros tenemos actualmente, y escribieron este artículo en la revista de la Sociedad Valenciana de Reumatología, en el cual se veían diferencias entre los dos. De primeras, a muchos de nosotros podemos dar cuenta que la PCR es mucho más sensible al cambio, veríamos que nos puede representar mejor el fenómeno de actividad que podemos tener actualmente, y la VSG en cambio suele estar alterada por otras cosas. Tendríamos, por ejemplo, otras infecciones, tenemos una anemia que nos pueden elevar la velocidad de sedimentación globular y que nos puede
alterar estos índices. ¿Qué vieron los compañeros de la Sociedad Valenciana? Los compañeros lo que vieron es que en los extremos del puntuaje, es decir, aquellos pacientes en remisión o aquellos pacientes con alta actividad, veían que ahí es donde más diferencias se veían, y se veía que los pacientes con el DAS28 PCR puntuaban un poquito por debajo, o al revés, lo que diríamos es que los pacientes en los que se relacionaba el DAS28 con VSG puntuaban un poquito al alza y nos daban diferencias. Luego los compañeros de EULAR hicieron un estudio en el cual las conclusiones son que ambos están validados en población con artritis reumatoide y ambos son perfectamente útiles en nuestra población. Ahora vamos a hablar del índice de actividad clínica, que es el CDAI. Muy sencillo, vamos a volver a hablar de del contagio de 28 articulaciones que ya teníamos en el DAS28 y le vamos a sumar una valoración del paciente del dolor y una valoración del médico. Este, en cambio, es una suma, ya no estamos hablando de una calculadora, esto es mucho más sencillo. Sumamos todas las variables y al final nos va a dar una tablita. Tenemos que si está entre 0 y 2,8 sería pacientes en remisión, pacientes con muy alta actividad por encima de 22,1. Vamos a hablar del SDAI y muchos me diréis, Pablo, es la misma diapositiva que la primera. Y es verdad, el SDAI es el índice simplificado en un principio y que al final también incluye el contagio de las 28 articulaciones del DAS28 y la misma valoración del paciente, pero le incluiríamos un valor añadido, que sería un valor analítico, como la PCR. En este caso, la remisión hablaríamos por debajo de 3,3. Ya lo comentó el doctor Aroca, de los compañeros de Murcia ayer por la tarde, y yo quería traerlo porque no sé cuál es vuestra opinión, pero cuando nos hablan de ensayos clínicos, cuando nos hablan de estudios de protocolos de fármacos nuevos, siempre nos dicen criterios ACR 20, 50, 70, y a mí lo que me pasaba es que yo no sabía de qué me estaban hablando. Digo, no me suenan estos criterios, y lo explicó muy bien ayer el compañero. Tenemos que lo que dice es si hay una mejoría del 20, del 50 o del 70%, incluyendo el contagio de dolorosas o tumefactas, más luego 3 de las siguientes: el EVA global del paciente, EVA del dolor, EVA médico, la autoevaluación de la incapacidad del paciente, y los reactantes de fase aguda. Así que son índices que cuando veamos que tiene una respuesta de ACR 50 es que mejoran el 50%. Muchos tendríamos este mito de que contar las 28 articulaciones se nos puede hacer muy tedioso y que no nos da tiempo en la consulta. Pero es verdad que se ha demostrado que este contagio de 28 articulaciones es válido, es fiable, representa muy bien la actividad de los pacientes con artritis reumatoide. Solo requiere 1 o 2 minutos por una persona que ya ha tocado todas las manos posibles, solo requiere como 2 minutos en hacer esta evaluación, y ya os habéis dado cuenta que para los 4 primeros índices, solo con el contagio de DAS28 nos viene bien para poder calcularlos todos. Entramos en las dos escalas de evaluación de funcionalidad. Tendríamos en primer lugar el RAPID-3, son 2 cuestionarios que se le puede dar a nuestros pacientes mientras están en la sala de espera y van rellenando unas preguntas, principalmente preguntas de qué están haciendo, cómo ha estado la actividad en la última semana. Solo se incluirían estas preguntas, estas 3 están como distractores, y al final lo que se puntúa es desde 0, no tengo ninguna incapacidad, hasta 3, tengo una incapacidad. Máximo, es decir, se sumaría todo, esto nos daría un puntaje que tendríamos aquí el numerito equivalente, más sumaríamos una escala de evaluación del dolor y una escala de evaluación global. Con todo esto, si el puntaje está entre 0 y 1, sería que está cercano a la remisión, no estamos hablando de índice de actividad, sino más o menos de cómo se encuentran los pacientes, y por ejemplo por encima de 4,3 tendríamos una elevada actividad de la enfermedad. También comentaron los compañeros de Murcia en la charla de artritis psoriásica la relación con el HAQ. El HAQ también tiene una serie de dominios en los cuales, pues, por ejemplo, tendríamos el dominio de levantarse, vestirse solo, incluyendo abracharse los botones y atarse los cordones de los zapatos o enjabonarse la cabeza. Todo esto tendría un puntaje desde 0, no tengo ninguna dificultad, a soy incapaz de hacerlo, y nos quedaríamos con cada dominio de la pregunta que más puntuaje tenga. Había un apunte, que es que al final del HAQ está estos pequeños índices en los cuales, si el paciente nos marcara, por ejemplo, el de levantarnos, y tenemos que ha puntuado 1, 1 en ambos, le sumaríamos un puntito y contaríamos por 2. Vale. Y estas escalas de evaluación en la artritis reumatoide, ¿cada cuánto tengo que hacerlo? ¿Qué hago en mi consulta? ¿Le hago el DAS28 en todas las veces que veo el paciente en la consulta? Pues bueno,
Principalmente estos índices de actividad tendríamos que calcularlo a los 3-6 meses o al cambio de tratamiento, es decir, serían estos pacientes. Luego hemos visto que en las escalas de evaluación el HAQ se correlacionaba muy bien con las radiografías. Pues si estamos haciendo radiografías cada 2-3 años, ya cuando ya tenemos mucho tiempo de la enfermedad, podríamos hacer el HAQ y al año siguiente las radiografías e ir alternando porque se puede repetir más o menos al año y correlaciona muy bien con el daño estructural. ¿Por qué hablamos de estos índices de actividad? Ya lo hemos dicho, la idea de tratamiento, los cambios de tratamiento van a estar muy relacionados con la actividad de la enfermedad y esto es muy importante para luego realizar estos ajustes en el tratamiento según cada 8-12 semanas con el objetivo del treat to target. Voy a poneros un ejemplo que nos puede pasar a cualquiera en nuestra práctica diaria. Tenemos un paciente con artritis reumatoide de larga evolución que la tenemos muy bien controlada con un FAME sintético convencional más un fármaco biológico. La verdad es que te revisas antes de que entre en la consulta y te dice que está ves la analítica y dices, ostras, seguro que viene y me dice que está muy bien. Pero cuando entra a la consulta me dice que no, que se encuentra muy mal, que tiene dolores en las articulaciones, que le duele la espalda, y es verdad que cuando tiras a explorarlo, en el contagio de articulaciones tumefactas dolorosas, vemos que tiene 8 articulaciones que son dolorosas, ninguna está tumefacta. Ponemos la VSG, una VSG de 11, y es verdad que la paciente te cuenta que está mal, pues un EVA entre 5 y 6. Le damos a calcular y nos dice que la paciente tiene, según la tablita, una moderada actividad de la enfermedad. ¿Qué hacemos? Propongo decir, no, esta paciente está activa, tengo que cambiar el tratamiento biológico. Yo pensaba que estaba bien, pero no, voy a cambiarle o no. Es decir, en este tipo de pacientes, lo que he dicho al principio, vamos a tener dolor de ritmo inflamatorio que nos va a mejorar con nuestros fármacos y un dolor de ritmo mecánico, un dolor mixto que no nos va a mejorar con este tratamiento. A este paciente tenemos que evaluar si hay una fibromialgia asociada, si os fijamos en la localización de las articulaciones dolorosas, si hay una artrosis que pueda estar relacionada con esta actividad y con este dolor que nos está contando, o si la lumbalgia también es de ritmo mecánico y nos está influyendo en el EVA del paciente y que no nos viene muy bien. Todo esto, ¿por qué os he presentado este caso clínico? Porque cuando hablamos del objetivo de las guías de tratamiento, hablamos siempre de remisión. Pero la remisión no puede estar solo medida por los índices. Tendríamos a esta paciente en un principio, según mi evaluación clínica, está en remisión, pero según el DAS28 tiene una moderada actividad. Entonces, el objetivo que proponen las guías EULAR siempre es empezar o el tratar según intentando buscar esta remisión, o en su defecto, que eso sería mucho más fácil de alcanzar en pacientes con artritis reumatoide de inicio temprano, y luego en pacientes con una AR de larga evolución, lo que vamos a tener es intentar buscar una baja actividad de la enfermedad. Esto mismo nos lo comenta también el doctor Smolen cuando habló del objetivo del treat to target, en el cual el objetivo es la remisión, pero principalmente en aquellos pacientes con una artritis reumatoide de larga evolución, con un fracaso a múltiples tratamientos y que todavía no está controlado, el objetivo no va a ser la remisión, sino la baja actividad de la enfermedad. Bueno, yo me encontré al doctor Smolen en ACR y dije, como tengo que hablar esta charla, voy a hacerme una foto y luego la pongo aquí para vosotros. Las conclusiones de esta charla serían: estos criterios ACR EULAR recomiendan el uso de escalas de evaluación principalmente a la hora de tomar decisiones y ajustar el tratamiento según la secuencia treat to target. Reconocen las guías el uso de estas escalas, DAS28, tanto el normal como el PCR, el CDAI, el SDAI, el RAPID3 y el HAQ. En el contaje del DAS28 no se incluyen los pies. Es rápido de hacer, con una persona entrenada, cualquiera de vosotros ya sois personas entrenadas, vais a poder realizar bien este contaje de articulaciones y que nos van a utilizar y lo vamos a poder utilizar en múltiples escalas compuestas. Y luego es que el objetivo de tratamiento recomendado por ACR EULAR es la remisión, pero en su defecto en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución vamos a intentar buscar la baja actividad de la enfermedad. Bueno, a continuación doy paso a la doctora Salvador para que nos hable de tratamiento de artritis reumatoide. Bueno, buenos días. Yo soy Laura Salvador, la residente de tercer año de Hospital General, y el tema del que os voy a hablar hoy es recomendaciones de tratamiento. Para ello os he traído las guías EULAR de 2022 y las guías de práctica clínica de la SER de 2017, que las iremos viendo un poco transversalmente. En cuanto a los principios generales del tratamiento, como ya sabemos, debe ir dirigido a controlar la inflamación, las secuelas estructurales y las comorbilidades de la enfermedad.
Y la estrategia terapéutica se basa en dos aspectos fundamentales, que por una parte es el tratamiento precoz con FAMES, que se relaciona con el concepto de ventana de oportunidad, que sería el periodo en el cual la enfermedad es susceptible de responder bien a cualquier tratamiento y que se establece más o menos entre las semanas 15 y 20 de duración de los síntomas. Por otra parte, sería el concepto de treat to target, que consiste en alcanzar un objetivo terapéutico, que idealmente sería la remisión sostenida o, en su efecto, baja actividad, realizando visitas frecuentes hasta que lo consigamos. Las recomendaciones generales un poco de hábito de vida, que son las que ya todos sabemos: dejar de fumar, actividad física, evitar obesidad y controlar la enfermedad periodontal. Aquí os he traído las recomendaciones EULAR de 2022, este algoritmo de tratamiento, que es esta fase 1 de tratamiento farmacológico inicial, que aquí lo que nos diría es que un paciente, cuando es diagnosticado de artritis reumatoide, el tratamiento debería ser iniciado tan pronto como sea posible desde el diagnóstico. El tratamiento de primera elección sería el metotrexato, y si hubiera contraindicación para el metotrexato se podría iniciar el tratamiento con leflunomida o sulfasalazina. Además, en este momento es cuando tendríamos que valorar la necesidad, según el paciente, de asociar corticoides a corto plazo en una dosis un poco variable en función del paciente que tengamos, pero siempre con la intención de disminuir dosis y de quitar los corticoides tan pronto como sea posible. Además, nos dice pues, que inicialmente deberíamos hacer visitas frecuentes entre 1 y 3 meses hasta que alcancemos un poco. Lo que tenemos que valorar es si hemos alcanzado el objetivo a los 6 meses o si al menos ha habido una mejoría a los 3. Si esto es así, cuando está en remisión sostenida, la idea es disminuir la dosis, y si no se consiguiera, habría que modificar el tratamiento. Ahora vamos a ver lo que dicen las guías de práctica clínica de la serie 2017 sobre esta fase de tratamiento inicial. Hacen varias recomendaciones. La primera habla un poco sobre la dosis de glucocorticoides que tendríamos que iniciar y nos recomiendan unas dosis entre 10 y 30 miligramos al día como terapia de inicio en combinación con FAMES, siempre con la intención de hacer una reducción progresiva. La siguiente recomendación nos habla de la triple terapia, y aunque dice que no es un tratamiento un poco de elección, pero podría plantearse en pacientes que tienen contraindicados el uso de glucocorticoides. Volviendo a las recomendaciones EULAR, la siguiente fase, que sería el tratamiento del paciente resistente a FAME convencional, lo que nos dice es que un paciente, cuando fracasa en FAME convencional, tenemos que plantearnos si tiene factores o no de mal pronóstico. ¿Cuáles serían los factores de mal pronóstico? Pues la positividad de factor reumatoide positivo, los títulos elevados de anticuerpos antipéptido citrulinado, alta actividad en la enfermedad, un daño estructural temprano o fallo a 2 o más FAMES. Entonces, si no tuviera factores de mal pronóstico, lo que nos aconsejan es o bien cambiar a otro FAME convencional o bien se podría añadir otro FAME convencional. Y si tiene factores de mal pronóstico, lo que aconsejan es añadir un biológico o un inhibidor de JAK, un poco en función de las características del paciente y teniendo en cuenta también el riesgo cardiovascular y sus comorbilidades. Y de nuevo deberíamos hacer visitas frecuentes, un poco valorando si alcanzamos el objetivo terapéutico a los 6 meses o mejoría a los 3, y en función de eso o disminuir dosis o aumentar el intervalo de tratamiento, que sería otra opción, o si no se consigue, pues deberíamos seguir modificando tratamiento. Bueno, las recomendaciones de la guía de práctica clínica sobre esta fase, que es probablemente la más polémica porque es la que nos habla de cuándo iniciar el tratamiento biológico y qué biológico iniciar, hacen varias recomendaciones. Esta va un poco en la misma línea de lo que decía EULAR, que es un paciente que fracasa en metotrexato monoterapia. Se podría iniciar terapia combinada o bien con FAME convencional o bien con FAME biológico, un poco en función de las características del paciente. Entonces, lo que nos dice es que de elección sería tratamiento biológico, pero en pacientes que no tienen factores de mal pronóstico, un poco valorando sobre todo el impacto económico, se podría valorar hacer una terapia combinada con FAME convencional. En la siguiente recomendación lo que nos dice es: paciente que fracasa FAMES convencionales, es mejor empezar tratamiento con FAME biológico o con FAME dirigido. Entonces, bueno, un poco lo que hablan aquí, revisando la bibliografía que hay, lo que nos dicen es que no se han encontrado grandes diferencias en términos de eficacia comparando FAMES sintéticos dirigidos con FAME biológicos ni FAMES biológicos entre ellos. Sí que un poco por amplia experiencia de uso se sigue dando un poco de prioridad a los anti-TNF. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la conveniencia de la vía oral, sobre todo por el tema de adherencia, pero no debería ser la base de elección del tratamiento. Y luego en seguridad lo que nos dice un poco es que las reacciones adversas de los FAMES sintéticos dirigidos van un poco en la misma línea que los FAMES biológicos, con algunas diferencias pero ligeras, que es posible que hiciera necesario que se necesitara un poco de monitorización más estrecha inicialmente, pero que en general no difiere sustancialmente. Entonces la recomendación la dejan un poco abierta, que se podría iniciar tratamiento biológico con terapia dirigida un poco en función de las características del paciente.
La siguiente lo que nos dice es que pacientes que tienen indicación de tratamiento biológico y tienen contraindicación en tolerancia a metotrexato, lo que hacen es recomendar el uso de leflunomida. Entonces aquí sí que hablan de que los agentes biológicos tienen mayor eficacia y supervivencia cuando se asocian con metotrexato, pero si no podríamos utilizar el metotrexato por contraindicación y por intolerancia, aconsejan la leflunomida. Sobre todo la aconsejan pues, por su sencilla forma de administración, porque se tolera bien y porque está ampliamente estudiada en combinación con biológicos. Aquí lo que intenta responder es un poco la pregunta de cuál es la dosis óptima con la que deberíamos iniciar tratamiento con metotrexato cuando está asociado a anti-TNF o a otro biológico, y lo que dicen un poco es que sobre esto hay un poco de incertidumbre. La recomendación es iniciar tratamiento al menos con 10 miligramos por semana, pero como digo hay un poco de incertidumbre sobre la dosis exacta. La siguiente recomendación intenta contestar un poco a la gran pregunta de qué FAME biológico elegir, y lo que nos dice es que cuando está asociado a metotrexato no es posible recomendar un agente biológico frente a otro. Cuando se da tratamiento en monoterapia, sí que hay estudios que han demostrado superioridad de las antiinterleuquina 6 frente a los anti-TNF, pero al final pues tiene que ser un poco una decisión individualizada en función de las características del paciente, de sus antecedentes y comorbilidades y también, obviamente, pues de las preferencias un poco del paciente. En esta recomendación lo que hacían era comparar la eficacia de un FAME convencional en monoterapia frente a un FAME biológico en monoterapia, frente a un FAME sintético dirigido en monoterapia. Entonces lo que nos dicen es que no existen ensayos que comparen los inhibidores de JAK en monoterapia con los biológicos en monoterapia, entonces no hay datos. Lo que sí hay datos es comparando la eficacia de los inhibidores de JAK en monoterapia respecto al metotrexato en pacientes con una artritis reumatoide de reciente comienzo, o sea, de menos de 2 años de evolución, y que no haya llevado FAMES previos. Pero esto no es aplicable a nuestro sistema sanitario, ya que el uso de inhibidores de JAK en este caso no está fuera de indicación en nuestro medio. Entonces la recomendación un poco la dejan como que en pacientes que no se puede utilizar FAMES convencionales y hay que dar un tratamiento de monoterapia, los inhibidores de JAK pues serían una opción adecuada. Volviendo un poco a la recomendación Euler, ya en esta última fase, que es el tratamiento del paciente que falla el primer biológico, lo que nos dicen aquí pues, es que habría que cambiar o el biológico o un inhibidor de JAK, un poco también en función de las características del paciente. De nuevo, habría que hacer visitas frecuentes, un poco viendo si se alcanza el objetivo o la mejoría, para ir disminuyendo la dosis, aumentando el intervalo, o si no, continuar modificando el tratamiento hasta que se consiga. Las guías de práctica clínica sobre esta fase lo que nos dicen es: bueno, esto lo comentamos un poco ayer, es un paciente que fracasa a un anti-TNF, le ponemos otro anti-TNF o cambiamos de diana. Entonces, bueno, lo que dicen es que cambiar a un segundo anti-TNF es una opción aceptable, ya que los anti-TNF tienen diferente estructura molecular, diferente afinidad por el factor de necrosis tumoral alfa, y luego un poco lo que hablamos ayer, de que muchas veces el fracaso a un anti-TNF se debe a anticuerpos contra ese anti-TNF, por tanto, pues que hayas fracasado a un primer anti-TNF no quiere decir que vayas a fracasar a un segundo. Sin embargo, evidentemente, pues cambiar de diana también es una opción lógica y aceptable, entonces sobre esto las sociedades científicas no han establecido una recomendación porque no hay datos concluyentes, y la recomendación la dejan un poco como que se puede poner un segundo anti-TNF o cambiar a otra diana, un poco en función del tipo de ineficacia y de las características del paciente. Y esta recomendación ya lo que nos dice es: un paciente que fracasa el tratamiento con fármacos biológicos, le ponemos otro biológico o un FAME dirigido. Entonces, bueno, lo que hablan aquí es que no hay una falta de estudios comparativos head-to-head entre FAME dirigido y FAME biológico, entonces no se puede priorizar un fármaco sobre los demás y tiene que ser una decisión individualizada. Y ya un poco para concluir, pues el manejo de la artritis reumatoide, como ya sabemos, tiene que ser un manejo global que englobe diferentes aspectos que incluyan el consejo dietético nutricional, ejercicio físico, descanso adecuado, intervenciones psicosociales y educación sanitaria. Por tanto, pues es necesario que intervenga un equipo multidisciplinar en el que haya diferentes profesionales sanitarios implicados. Y luego también tener en cuenta otras técnicas que podrían ayudar al manejo adecuado del paciente, que serían la rehabilitación y la terapia física y el tratamiento intraarticular con corticoides. Y nada, eso era un poco lo que os quería contar. Y ahora ya para empezar con nuestros topics os dejo de nuevo, como dice Samuel, con nuestra artillería pesada, que es nuestro RSI mayor Pablo. La verdad es que cuando mis tutores me propusieron esta charla, al principio dije, me ha tocado una charla que va a ser complicada al uso. Y luego también es que me di cuenta de que es un problema que voy a ver prácticamente todos los días y es una cosa que me genera muchas dudas cuando estoy en consulta. Esto no solo me genera dudas a mí, yo he hablado muchas veces con mi coR de la fe de qué esconde esta artritis reumatoide seronegativa y voy a intentar solucionar un poquito esto. He hecho una revisión un poco
Me voy a extender un poco con este topic, pero creo que vamos bien de tiempo y vamos a hablar de ello. Lo primero que me planteé ¿es acaso la artritis reumatoide seronegativa realmente una artritis reumatoide al uso? Y vamos a hablar un poquito de esto. Ya sabéis, a mí me encanta la fisiopatología. Lo ha dicho muy bien la doctora Sarmantin al principio. Pacientes con artritis reumatoide seropositiva tenemos una clínica muy homogénea. Sabemos de forma muy estable que existen unos factores de riesgo genéticos que los tenemos muy bien definidos. Tenemos unos factores de riesgo no genéticos modificables que están muy relacionados con el papel etiopatogénico de la artritis reumatoide, como sería, por ejemplo, el tabaco que nos produce esta citrulinación de proteínas en exceso, que forma estas proteínas que son antigénicas, se forman anticuerpos contra ella, y por eso tenemos el factor reumatoide y los ACPAs en sangre. Este papel autoinmune de artritis reumatoide está relacionado con estos anticuerpos. Podemos ver que pacientes seropositivos son mucho más agresivos, que nos van a afectar muchísimo más a las articulaciones, una mayor erosión, una mayor deformidad articular. En cambio, estos pacientes con artritis reumatoide seronegativa tenemos una clínica mucho más heterogénea, tenemos una genética mucho más heterogénea que no está tan relacionada con la artritis reumatoide seronegativa. Tenemos una afectación de articulaciones que va a ser diferente y vamos a ver que hay un predominio en esta clínica o estas manifestaciones, estos factores de riesgo ambientales que van a tener un peso mucho más importante que en los pacientes con artritis reumatoide seropositiva. Lo ha comentado muy bien la doctora Sanmartín. Si prácticamente, que es lo que nos vamos a centrar, un paciente con una poliartritis crónica, vamos a poder diagnosticarlo de artritis reumatoide. Podríamos tener pacientes con muchas articulaciones afectas, con unas reactantes de fase aguda elevadas y con una cronicidad superior a 6 semanas. Prácticamente podríamos incluirla cumpliríamos con esta puntuación mayor de 6 y lo podríamos diagnosticar a un paciente de artritis reumatoide sin la necesidad de que estuvieran el factor reumatoide o los ACPAs positivos. Os he querido traer este estudio, que es un estudio reciente de septiembre de 2024, en el cual es muy bonito porque cogen una serie de casi 500 pacientes con artritis reumatoide al principio diagnosticados de seronegativas y les hacen un seguimiento a 10 años. Casi el 90% de los pacientes cambia el diagnóstico cuando a los 10 años. Podríamos observar, las flechitas lo que indican son estas, que el grueso de pacientes cumplirían criterios de la familia de las espondiloartritis axial, espondiloartritis periférica, artritis psoriásica, pero luego veríamos pacientes con la enfermedad del espectro de la polimialgia reumática hacia la artritis de células gigantes, pacientes con artritis microcristalinas, pacientes con otras enfermedades como por ejemplo vasculitis, como la PAN, que nos puede dar unas poliartralgias que pueden estar relacionadas. Solo un 10-12% de los pacientes permaneció con el diagnóstico de artritis indiferenciada, de artritis reumatoide seronegativa. De estos, y al final de todos, solo un 2,9%, solo 13 pacientes se podían considerar como pacientes seropositivos o con erosiones típicas de artritis reumatoide. Daros cuenta, solo 2 pacientes positivizaron el factor reumatoide y otros 2 pacientes positivizaron los ACPA en esta evolución de 10 años. El resto lo que tenían eran erosiones que clásicamente podríamos asociar con artritis reumatoide, pero había una serie de pacientes en los cuales veíamos afectación, erosiones en grandes articulaciones y que lo que les estaba mostrando los pacientes eran pacientes con AIJ poliarticular infantil, artritis idiopática infantil juvenil, que había evolucionado durante el año, no se había diagnosticado y que estaba presentando estas erosiones y se había diagnosticado así. Cuando hablamos de artritis reumatoide seronegativa, ¿de qué hablamos? Pues hasta un 20-30% de los pacientes con artritis reumatoide pueden estar clasificados con artritis reumatoide seronegativa. Y lo que estamos viendo es que está habiendo un aumento de la incidencia de esta patología. ¿Y a qué puede estar debido esto? Puede estar debido a factores demográficos, ambientales. Por ejemplo, tenemos un mayor envejecimiento de la población. Cuando diagnosticamos pacientes de artritis reumatoide senil, artritis reumatoide en los ancianos, muchas veces son artritis reumatoide seronegativa. Y luego, por ejemplo, por suerte estamos viendo un descenso en el consumo de hábito tabáquico, que sí que está tan relacionado con los anticuerpos anticitrulinados y que están más relacionados con la patología de artritis reumatoide seropositiva.
Yo os he querido traer este trabajo que estoy haciendo con los compañeros de la FE, es mi tesis doctoral dirigida por el doctor Román, en el cual yo me planteé estos pacientes, este grupo de 30% de pacientes con artritis reumatoide seronegativa podía ser seropositiva para alguna otra autoanticuerpo, y aquí estudiamos lo que sería la carbamilación, que es otra forma de alteración epigenética como la citrulinación, parecida, pero aquí lo que sí que se ha visto es que no está tan relacionada con el tabaco. En este estudio lo que hemos hecho es, a pacientes con artritis reumatoide hemos evaluado pues, los anticuerpos anticarbamilados en pacientes y controles sanos. Y aquí lo que hemos visto es, en este grupo, los pacientes que eran seronegativos, podríamos reclasificarlos como artritis reumatoide seropositiva hasta un 13% de los pacientes. No solo esto, sino que hemos visto estos nuevos autoanticuerpos, nuevos o no tan nuevos, que ya están relacionados no solo con el número de articulaciones dolorosas, están relacionados con una mayor actividad medida por DAS28 y así también con un mayor número de manifestaciones extraarticulares, incluidas los nódulos reumatoides y la enfermedad pulmonar intersticial. Pero la primera distinción que tenemos que hacer en pacientes con artritis reumatoide es la genética. Hemos visto, esto lo preguntó también ayer el doctor Leal, que tenemos muy claro que los pacientes con artritis reumatoide seronegativa está todo asociado al sistema HLA de RB104, que está principalmente asociado con esto. No solo esto, sino tenemos otras manifestaciones, otras alteraciones genéticas relacionadas con el sistema no HLA, principalmente la vía JAK-STAT, que sí que vamos a ver en pacientes con artritis reumatoide seropositiva y no tanto en pacientes con artritis reumatoide seronegativa. Estas alteraciones en el sistema HLA están muy relacionadas luego con la activación del sistema inmune adaptativo, esta producción de autoanticuerpos, esta estimulación de los linfocitos T, linfocitos B, que van a producir los anticuerpos relacionados con esto. Por otro lado, tendríamos pacientes con artritis reumatoide seronegativa, en el cual se han probado y no se han visto estas mismas relaciones genéticas con el sistema HLA, no está tan relacionado con artritis reumatoide seronegativa. Y es más, lo que vemos son estas pequeñas alteraciones genéticas principalmente en el sistema no HLA y principalmente en el sistema inmune innato. Esto se ha correlacionado con las alteraciones en la articulación sinovial. Cuando hemos hecho un estudio de estas células, lo que vemos en pacientes con artritis reumatoide es lo que esperábamos ver todos. Tenemos pacientes con células T, CD4 positivos, con CD3, con CD31, CD68, que están relacionados principalmente con la inmunidad adaptativa. Por otro lado, tenemos los pacientes con artritis reumatoide seronegativa, que en este estudio lo que demuestran es que no se ven tanto estas células del sistema inmune adaptativo, sino que tenemos una mayor prevalencia de células que están relacionadas con el sistema inmune innato. Estos monocitos sinoviales, células presentadoras de antígeno, células dendríticas, macrófagos, células plasmáticas. Pero esto no se queda aquí, sino que se han hecho estudios en los cuales se compara pacientes con artritis psoriásica, que muchas veces nos van a plantear el diagnóstico con artritis reumatoide seronegativa, con pacientes con artritis reumatoide seronegativa, y se ha visto que hay un mayor número de células plasmáticas en pacientes con artritis reumatoide en comparación de mastocitos, que están mucho más elevados en los pacientes con artritis psoriásica. Otra puntualidad es que hay en los pacientes con artritis reumatoide seronegativa hay menos número de inhibidores del PD1. Y me diréis, Pablo, ¿esto por qué lo estás trayendo aquí a nuestra charla? Porque estamos viendo cada vez más en pacientes que tratamos con checkpoint inhibitors, con anti-PD1, que lo que nos dan es una poliartritis crónica parecida a la artritis reumatoide seronegativa. Entonces podemos ver que este mecanismo de señalización entre célula T y célula B puede estar tan relacionado con la afectación y con la clínica de la artritis seronegativa. No solo esto. He estado revisando, no sé si conocéis todos el dupilumab, que es un fármaco que se utiliza para los pacientes con enfermedades como el asma, que este fármaco lo que hace es inhibir la interleuquina 4 y la interleuquina 13. El asma o manifestaciones como esta patología están relacionadas por las células TH2. Lo que hace este fármaco es bloquear la seroconversión a células TH2 y lo que hace es una disregulación del TH2 y activa el sistema de la TH1-TH17, con un mayor número de producción de interleuquina 17 e interleuquina 23, y estos pacientes que se les trata con este fármaco, al final de efecto secundario hacen una seroconversión y hacen manifestaciones de artritis psoriásica, de espondiloartritis, de psoriasis, que puede estar muy relacionado con esto. Y por otro lado, se ha observado el papel de la interleuquina 1 en la fisiopatogenia de pacientes con artritis reumatoide seronegativa. Y esto es muy importante porque la interleuquina 1
no pasa por la vía de señalización JAK-STAT, y esto puede ser que tenemos muchos pacientes con artritis reumatoide seronegativa que no responden bien al tratamiento con inhibidores del JAK. No solo esto, ayer los compañeros de Alicante ya lo comentaron, utilizamos muchas veces los antagonistas de la interleuquina 1 para el tratamiento de la gota, y es que hay muchos pacientes con artritis reumatoide seronegativa que en el estudio pueden demostrar que hay presencia de cristales de ácido úrico o cristales de pirofosfato. Todo esto lo podemos asociar a la clínica, y cuando nosotros exploramos a los pacientes podemos observar que los pacientes con artritis reumatoide seronegativa tienen un mayor índice de Sars-Van der Haay, es decir, que más erosiones, mayor actividad. No solo eso, que tenemos también que afecta a las articulaciones, es decir, tenemos patrones diferentes de afectación articular, pacientes con artritis reumatoide, más afectación de las metacarpofalángicas, un mayor número o es más frecuente la sinovitis, y en cambio en pacientes con artritis reumatoide seronegativa veríamos más una tenosinovitis o una afectación más extrasinovial, como podría ser una tendinitis de los extensores o de los flexores de los dedos de las manos. Esto muchas veces también nos hace dudar cuando tenemos el diagnóstico diferencial entre artritis reumatoide seronegativa o artritis psoriásica. Nos puede venir muy bien. Ya veis por dónde estoy yendo todo, de que todo está un poquito entremezclado con las espondiloartritis. Lo mismo pasa con la respuesta al tratamiento. Ambas se pueden tratar con metotrexato. Ambas tienen una buena respuesta al metotrexato inicialmente, pero es verdad que esta respuesta suele ser y se va mantenida en el tiempo y mejor en pacientes con artritis reumatoide seropositiva. En los fármacos anti-TNF lo mismo, están bien indicados en ambas enfermedades y la respuesta es buena, pero cuando tenemos un fallo al anti-TNF ya no es lo mismo entre las dos patologías. Podríamos ver que pacientes con artritis reumatoide seropositiva, a los cuales tratamos con metotrexato para que no nos formen estos anticuerpos anti-TNF, es mucho más efectivo en pacientes con artritis reumatoide seropositiva, y que normalmente el fallo a un segundo anti-TNF puede estar mediado por estos anticuerpos. En cambio, la artritis reumatoide seronegativa no está tan mediada por el sistema inmune adaptativo, sino más sistema inmune innato. Entonces sí que nos podría valer la pena cambiar anti-TNF. Lo mismo con los fármacos que van contra la inmunidad adaptativa, contra los CD20 y contra el sistema anti-CD80, CD86, el Abatacept. Lo vuelvo a decir, artritis reumatoide está mediada por el sistema inmune adaptativo. Tenemos anticuerpos, tenemos producción de este tipo de células. Cuando utilizamos estos fármacos nos va a venir muy bien en este tipo de pacientes, pero el sistema inmune innato no va a responder tan bien a esto. Cuando publicaron este estudio, que fue a principios de 2023, no había tanta experiencia con los JAKs, o no incluyeron tanta experiencia con los JAKs, por eso dicen que la respuesta a los JAKs en artritis reumatoide seronegativa es incierta. Sí que es verdad que no estudiaron todos los fármacos inhibidores del JAK, que luego nosotros en la práctica clínica diaria vemos que algunos funcionan mejor u otros, o que algunos tienen indicación, por ejemplo, la espondiloartritis axial o hiperiférica, que nos pueden venir muy bien para cubrir ambos tratamientos. En conclusión, os he traído esto como mensaje para llevar a casa, en el cual vemos que hay diferencias en la etiopatogenia de la artritis reumatoide seronegativa, estas alteraciones en el microbioma, exposición ocupacional al sílice o más el envejecimiento en comparación de aquellos pacientes que tienen más relación el tabaquismo, esta citrulinación que puede estar relacionada con la enfermedad. Tenemos estas alteraciones genéticas que están más relacionados con la inmunidad innata, esta producción de células del sistema innato, en comparación de la clásica artritis reumatoide homogénea con la relación con la inmunidad adaptativa. Vemos también que la sinovitis es mucho más frecuente en pacientes con artritis reumatoide en comparación con la tenosinovitis con la afectación extrasinovial. Y vemos también las respuestas diferentes mediadas principalmente por esta clínica de sistema inmune innato contra sistema inmune adaptativo. Muy bien, las conclusiones de esta charla serían que la mayoría de la genética susceptible de identificar pacientes con artritis reumatoide seropositiva no se pueden aplicar a pacientes con artritis reumatoide seronegativa. Tenemos que estas diferencias en las vías patogénicas se observan también en el análisis del líquido sinovial. Tendríamos que, debido a estos cambios en los factores de riesgo demográficos ambientales, estamos viendo una incidencia aumentada de pacientes con artritis reumatoide seronegativa. También es verdad que tenemos un mejor ojo y diagnosticamos también mucho más. Los criterios de clasificación que se han desarrollado para la artritis reumatoide seropositiva pueden ser diferentes o pueden no clasificarnos bien a los pacientes con artritis reumatoide seronegativa. Podríamos valorar unos criterios de diagnóstico diferentes.
El metotrexato es efectivo para ambas, pero sus beneficios son más convincentes en los pacientes con artritis reumatoide seropositiva. Los anti-TNF lo mismo, aunque podríamos valorar este cambio a otro anti-TNF en artritis reumatoide seronegativa. Y es verdad que estos fármacos dirigidos contra la inmunidad adaptativa tienen una menor retención en los pacientes con artritis reumatoide seronegativa. Antes de acabar la charla, yo esta pregunta me la inicié al principio. Y es algo que luego en el día a día tenemos que vigilar, que es, tenemos pacientes con poliartritis crónica seronegativa que a lo mejor no nos llega a cumplir ningún criterio, pero no por esto no tenemos que tratarlos. Tenemos un paciente que tenemos un diagnóstico preciso en la práctica clínica diaria, es crucial, pero aunque existen estos criterios que no son adecuados, si hacemos un retraso en el tratamiento, en lo que sería esta pequeña llamada ventana de oportunidad terapéutica, que es esencial para alcanzar la remisión temprana de la enfermedad y evitar el sobretratamiento, nos podríamos liar un poco. Entonces, mi pregunta y mi comentario, para luego si quieres comentarlo, doctor Rosas o cualquiera del público, es tal vez este término que hablamos de artritis reumatoide seronegativa no es adecuado actualmente y tendríamos que valorar un término que incluya todo esto de patologías que pueden debutar como una artritis y que hay que tratar antes de clasificar. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, he vuelto. Yo voy a hablaros de mi topic, que es metotrexato, guía para usar como profesional, sin ser yo nada de eso, pero lo voy a intentar. Entonces, bueno, como ya sabemos todos, el metotrexato es un fármaco ampliamente conocido por todos y utilizado en nuestro día a día en diferentes enfermedades, entonces yo he intentado traer un poco aspectos generales que me parecían útiles para el manejo del día a día y cosas que podíamos no saber o trucos. Entonces, este es un poco el índice que voy a seguir. Y entrando ya en el tema, en cuanto a la posología, como ya sabemos, es una dosis única semanal de 7,5 a 25 miligramos. Se recomienda iniciar con 7,5 miligramos por semana y en función de cómo se tolera aumentar gradualmente a 2,5 miligramos semanales. Además, es importante que el médico especifique el día de la administración en la receta para evitar que los pacientes, especialmente los pacientes mayores, se equivoquen a la hora de tomar el tratamiento y puedan intoxicarse. Otro dato también que me parecía interesante traer relacionado con la composición es que los comprimidos de metotrexato oral contienen lactosa, entonces pues es un factor también a tener en cuenta para los intolerantes como yo a la lactosa, que podría ser otro factor que influye en que se tolere mal. Además, bueno, hay que tener también en cuenta que antes de iniciar el suplementos con ácido fólico es aconsejable pedir los niveles de vitamina B12, ya que el tratamiento con suplementos de folato podría enmascarar los síntomas de una carencia de vitamina B12. En cuanto a insuficiencia renal, como ya sabemos todos, tiene que ajustarse a la dosis. En insuficiencia hepática también hay que ir con gran precaución, especialmente en pacientes alcohólicos, y estaría contraindicado si la bilirrubina es mayor a 5. Otra cosa que me parecía también interesante es que hay que tener cuidado en pacientes con un tercer espacio de distribución, o sea, pacientes que tienen ascitis o derrames pleurales, porque la vida media podría prolongarse hasta 4 veces la duración normal, entonces podría ser necesario disminuir la dosis. De hecho, hay autores que dicen que teóricamente los derrames pleurales y ascitis deberían ser drenados antes de iniciar el tratamiento con metotrexato, un poco para evitar esto. Efectos secundarios, si miras la ficha técnica hay 1000 millones, pero yo he traído un poco los más frecuentes e importantes. Las náuseas y vómitos, como ya sabemos, que un poco trucos para intentar evitarlos sería fraccionar la dosis en 2 o 3 tomas en el mismo día, tomar metotrexato justo antes de dormir y ya que sea lo que Dios quiera por la noche, o el tercer truco que sería asociar primperan. Entonces también hay que tener en cuenta que el metotrexato subcutáneo, aunque lo pases a la vía subcutánea, no previene aparición de náuseas ya que es un efecto sistémico. Otros efectos secundarios sería alopecia, úlceras orales, aumento de transaminasas, como ya sabemos, que no sería necesario disminuir la dosis hasta que supera menos 3 veces el límite alto de la normalidad. Otros efectos secundarios como la cirrosis, citopenias y en cuanto al cáncer, destacar que no incrementa el riesgo de cáncer. Otro efecto secundario que voy a tener un poco más es la neumonitis, que la neumonitis puede pasar con cualquier dosis de tratamiento, incluso con dosis bajas, en cualquier momento del tratamiento. Es una reacción aguda que se debe a un mecanismo de hipersensibilidad. Hay que sospecharlo cuando un paciente empieza con tos o disnea que no esté justificado por una infección o por otro motivo. Es aconsejable, evidentemente, tener una placa de tórax previa al inicio de tratamiento para comparar lo que ha pasado y no se debería reintroducir metotrexato una vez se ha solucionado el cuadro, ya que al ser un mecanismo de hipersensibilidad podría volver a suceder. El tratamiento es con glucocorticoides a dosis altas y medidas de soporte respiratorio si las necesitaran y en principio suele evolucionar bien, pero según una serie de casos la mortalidad puede alcanzar entre un 10 y un 18%.
Otra cosa a tener en cuenta es que puede tener una pequeña moderada influencia sobre la capacidad para conducir o usar maquinaria, entonces habría que avisar a los pacientes, sobre todo especialmente en algunas profesiones. Luego, un truco también que podemos utilizar en la monitorización para saber si nuestros pacientes nos están engañando y nos están tomando el tratamiento serían los hemogramas de control, mirar el volumen corpuscular medio y si no es superior a 90 podría ser porque el paciente indicador de que el paciente no se está tomando el tratamiento. Interacciones medicamentosas también, si miras ficha técnica hay muchísimas, pero yo he traído aquí las que me parecían más importantes porque son fármacos que utilizamos bastante frecuentemente. Entonces, la primera es lo que ya sabemos, cualquier fármaco que disminuya el filtrado glomerular puede aumentar los niveles de metotrexato. Entonces, hay que tener cuidado especialmente con los AINES y los salicilatos por la frecuencia de uso. La absorción intestinal podría verse disminuida por antibióticos. Luego hay que tener cuidado también con fármacos como el metamizol, que tiene un efecto hematotóxico, porque asociado con el metotrexato podría tener un efecto hematotóxico grave. Además, en ficha técnica pone que debe evitarse consumo excesivo de bebidas con cafeína o teofilina, o sea, café o té negro, ya que la efectividad de metotrexato se puede ver afectada por interacción con los receptores de adenosina. Y por último, el omeprazol prolonga la eliminación del metotrexato por vía renal, entonces podría causar interacciones y esto pasa menos frecuentemente con el pantoprazol que con el omeprazol. En cuanto al embarazo, como ya sabemos, está contraindicado porque es altamente teratogénico. La mujer debería utilizar métodos anticonceptivos fiables hasta 6 meses después de haber suspendido metotrexato. En lactancia está también contraindicado porque se excreta en leche. Y en cuanto a la fertilidad, disminuye la fertilidad porque afecta a la espermatogénesis y la ovogénesis, pero son efectos que son reversibles una vez se suspende el tratamiento. En la anticoncepción masculina se ha visto que en estudios de animales es genotóxico, por lo tanto no se puede descartar por completo que pueda tener un efecto genotóxico en los espermatozoides. Sí que los datos clínicos que hay, aunque son limitados, no se ha visto un aumento de malformaciones, pero un poco por precaución se aconseja también en el caso del varón utilizar métodos anticonceptivos fiables hasta al menos 3 meses después de la suspensión del metotrexato. Y aquí, os he traído ya para acabar unas recomendaciones de administración de metotrexato del American College of Rheumatology 2021, que son solo 4. La primera lo que dice es que metotrexato oral está condicionalmente recomendado por encima del subcutáneo cuando se inicia tratamiento y lo justifica un poco por la comodidad de la vía oral. La segunda recomendación lo que nos dice es que aconseja iniciar tratamiento con al menos dosis de 15 miligramos de metotrexato mejor que dosis inferiores. La tercera lo que nos dice es un paciente que no tolera el metotrexato oral, merece la pena intentar o bien dividir diferentes tomas durante el mismo día, pasar a la vía subcutánea o aumentar el ácido fólico folínico con la intención un poco, conviene esto antes que cambiar otro fármaco convencional, intentarlo al menos. Y la última recomendación es en pacientes que no han alcanzado el objetivo con metotrexato oral, lo mismo vale la pena intentar la vía subcutánea antes que cambiar otro fármaco convencional. Y nada, esto era todo lo que os quería decir de mi topic y ya para acabar con el último tópico os dejo con Mireia. Bueno, pues hola de nuevo, vuelvo yo ya para hablar sobre el tercer y último topic de esta charla sobre artritis reumatoide, que lleva como título Caminando por la cuerda floja, gestión de riesgos en artritis reumatoide, que como podréis imaginaros, pues vamos a hablar sobre comorbilidades. Como ya todos sabéis, los pacientes con artritis reumatoide presentan un aumento de comorbilidades debido en parte a la alta carga inflamatoria secundaria a la enfermedad y también al secundario a los tratamientos que nosotros mismos administramos a nuestros pacientes. Como médicos responsables de estos pacientes debemos conocerlos y estar al tanto de ellos para poder hacer una buena gestión de los mismos, ya que estos van a conllevar un peor pronóstico en nuestros pacientes, van a generarles secuelas y empeoramiento de la calidad de vida y también pueden suponer un factor clave en la decisión terapéutica que decidamos para los mismos. Son múltiples las comorbilidades asociadas a la artritis reumatoide, aquí tenéis algunas de ellas, pero como es un tópico y necesitamos ser breves y dar unas pinceladas y unas píldoras de saber, digamos, voy a centrarme en 4 de ellos, los que he considerado más importantes. El primero y la estrella, digamos, es el riesgo cardiovascular. Como todos sabéis, los pacientes con artritis reumatoide presentan más riesgo de enfermedad cardiovascular, de hecho es la comorbilidad más frecuente. Algunos datos para apoyar esta frase, pues sabemos que se incrementa hasta casi en un 50% las probabilidades de sufrir un evento cardiovascular, que es un riesgo comparable a los pacientes con diabetes. Además, se estima que hay una incidencia entre un 30 y un 60% en los pacientes con artritis reumatoide de eventos cardiovasculares adversos, destacando la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la pericarditis y la miocarditis. Y, por tanto, como podréis imaginaros, también presentan un aumento de mortalidad. Se estima que entre un 50 y un 60% más mortalidad por estos eventos, especialmente de forma precoz.
De esta forma, pues más allá de los factores de riesgo cardiovascular que van a aumentar este riesgo, como son el género, la edad, el tabaco, la hipertensión, la dislipemia y la diabetes, debemos saber que la artritis reumatoide es un factor de riesgo cardiovascular independiente. De esta forma, en 2016, el grupo EULAR publica unas recomendaciones para manejo de riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias, donde en uno de los puntos se nos recomienda que debemos de hacer una estimación del riesgo cardiovascular periódica de nuestros pacientes con artritis reumatoide en plan de herramientas de estimación del riesgo cardiovascular que son múltiples. La más conocida probablemente por todos pues es el SCORE, y informan que debemos emplear un factor corrector multiplicador de por 1,5 del riesgo, por el mero hecho de que sean pacientes con artritis reumatoide. Dicho esto, en otro de los puntos, que es algo que quería traeros por algo más novedoso quizás, se habla sobre la ecografía carotidia como herramienta para estimar el riesgo cardiovascular. Como sabéis, la ecografía es una herramienta que tenemos en consulta todos, que sabemos emplearla, y la ecografía vascular es muy sencilla, fácil localización, rápida de hacer. Se habla sobre la medición del grosor de la capa íntima media, que resulta patológico a partir de 0,9 milímetros, y la detección de placas de ateroma. La detección de placas de ateroma la marco en negrita, ya que se ha visto una mayor correlación porque el grosor de la capa íntima media puede estar sesgado por otros factores como puede ser la hipertensión o la edad, que puede hacer que se engrose esta capa. A la hora de realizar la ecografía carotidia, colocamos al paciente en decúbito supino con el cuello ligeramente hiperextendido y se debe realizar de forma bilateral. Primero un plano transversal para ubicarnos, después pasaríamos a longitudinal y a la altura de a 1 centímetro de la bifurcación realizaríamos esta medición. Os lo digo porque se trata de un factor modificador del riesgo, principalmente en aquellos pacientes que clasificamos como riesgo intermedio, que nos lo puede llegar a clasificar como riesgo alto o incluso muy alto. Y en esos casos deberíamos tenerlo en cuenta e intensificar las medidas de control cardiovascular en estos pacientes. Pasando a la siguiente comorbilidad que quería mencionaros, es la osteoporosis, que se ha influenciado por riesgos clásicos de la enfermedad, como puede ser la edad, el sexo femenino, el bajo índice de masa corporal, el tabaquismo o el sedentarismo y otros riesgos derivados de la propia enfermedad, como la alta carga inflamatoria o los efectos secundarios al tratamiento, a mencionar los glucocorticoides. Todo esto va a hacer que nuestros pacientes con artritis reumatoide presenten hasta 2 veces más riesgo de fractura vertebral y de cadera que la población general. Aquí os traigo un algoritmo para poder ubicarnos un poco y saber en qué pacientes con artritis reumatoide deberíamos iniciar un estudio de osteoporosis. Por una parte, a partir de los 50 años se recomienda realizarlo en todos ellos. En la franja de edad de los 40 a los 50 años se recomiendan aquellos pacientes donde hayamos empleado una corticoterapia de más de 2,5 miligramos de prednisona al día durante más de 3 meses, pacientes con una alta actividad inflamatoria de la enfermedad, con ACPAs a títulos elevados y los factores que se incluyen en la casilla de los pacientes menores de 40 años, que son fracturas de bajo impacto en mayores de 30 años, empleo de altas dosis de glucocorticoterapia, pacientes con un bajo nivel funcional y pacientes con caídas frecuentes. En todo este cúmulo de pacientes se recomienda realizar un estudio de osteoporosis, normalmente se recomienda la densitometría y en el caso de que lo precisen, pues iniciar un tratamiento para la misma. Pasando a la tercera comorbilidad que me gustaría mencionaros, son las neoplasias. Pese a que no hay un consenso entre los estudios consultados, sí que se ha visto que hay un incremento ligero del riesgo de neoplasia en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Sobre todo a nivel de cáncer hematológico se ha visto que existe un aumento del riesgo de linfoma y se ha visto que este aumento de riesgo está en relación con la actividad de la enfermedad. De hecho, aquellos pacientes con una actividad de la enfermedad media se ha visto que presentan hasta 8 veces más riesgo de linfoma y aquellos con una actividad de la enfermedad alta se ha visto que el riesgo se puede multiplicar hasta por 70. En el caso de los tumores sólidos sí que se ha visto una mayor relación con el cáncer de pulmón, pero también es verdad que un factor de riesgo de la artritis reumatoide es el tabaquismo y lo es también del cáncer de pulmón. Y así como dato, también se ha visto una menor incidencia de cáncer de colon y mama en los pacientes con artritis reumatoide. En cuanto a recomendaciones, pues no hay ninguna en específico, simplemente realizar el cribado de neoplasias de la población general, aplicarlo también en nuestros pacientes. Y ya por último, la última comorbilidad que me gustaría mencionaros son el tema de las infecciones, que como os podréis imaginar, pues los pacientes con artritis reumatoide van a presentar también un mayor riesgo de infecciones, principalmente a nivel pulmonar, a nivel cutáneo y a nivel articular. Todo ello debido pues, a factores relacionados con la enfermedad, como puede ser la disfunción inmunitaria de la artritis reumatoide y la inflamación sistémica, y factores relacionados con el tratamiento, pues los tratamientos inmunosupresores que solemos emplear en práctica clínica. Como datos para apoyar este riesgo, pues sabe que los pacientes con artritis reumatoide presentan hasta 2 veces más riesgo de infecciones graves, de infecciones que requieran ingreso hospitalario que la población general, y también se ha visto que las infecciones no graves, las que no requieren ingreso, son más frecuentes en aquellos pacientes con una alta carga de la enfermedad, los que no están controlados.
¿Qué debemos hacer con estos pacientes? Pues darle importancia a la prevención. Realizar un estudio serológico previo con los virus de hepatitis B, de hepatitis C, el VIH, el UES, tuberculosis y otras infecciones que podemos añadir según factores de riesgo, como puede ser el papiloma, el citomegalovirus, el virus varicela zoster, etc. Y poner medidas a ello, pues según los circuitos internos de cada hospital, remitir al paciente a infecciosas o a preventiva para la vacunación que requiera y recordar la importancia de la higiene dental. Y ya para finalizar, como mensajes para llevar a casa, pues como hemos podido ver, los pacientes con artritis reumatoide presentan un aumento de las comorbilidades, a destacar el elevado riesgo cardiovascular, recordar que debemos emplear el factor modificador de multiplicación de por 1,5 del score, también recordar el papel que puede jugar la ecografía vascular, que es una herramienta que tenemos muy a mano y que es muy sencilla de realizar. También presenta mayor riesgo de osteoporosis, en que hay pacientes debemos realizar un criado con densitometría, como hemos visto, evitar también el uso prolongado de corticoterapia. También van a presentar un mayor riesgo de neoplasias, que es algo más controvertido, pero sí que valorar el riesgo elevado de linfoma y que está relacionado con la actividad de la enfermedad. Y también un mayor riesgo de infecciones, pues darle importancia a la prevención, remitir a estos pacientes a preventiva cuando lo requieran y vacunarlos. Y dicho esto, pues muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para dudas, preguntas, lo que sea. Abrimos paso al turno de preguntas. Y mientras os animáis, quería hacer una reflexión que bendita artritis seronegativa, porque es una entidad muy antigua que nos ha permitido a los reumatólogos tratar cuando no podíamos diagnosticar de una determinada entidad. Y además muchas veces cuando yo hablo con internistas o con otros especialistas me doy cuenta que los reumatólogos pensamos de otra forma, porque para los otros especialistas es muy importante la etiqueta. Y para nosotros, sin embargo, yo les digo, sí, está muy bien diagnosticar, pero en realidad hay que entender el mecanismo. Si entiendes el mecanismo, podrás tratar qué es lo que de verdad tenemos que hacer. Y diagnosticar, por supuesto que es importante, pero sobre todo hay que entender el mecanismo. ¡Qué bien! ¿Os habéis animado mucho? Bueno, primero decirte que tienes razón que los reumatólogos tenemos que vivir con la incertidumbre y a veces tenemos que recetar en artritis seronegativas también y luego ya veremos por dónde sale el sol. La pregunta era para Laura. Habías dicho que los JAK no los podíamos utilizar. Es que no sé si lo he entendido bien, que no se pueden utilizar en primera indicación actualmente en España. Sí, cuando no se había utilizado el FAME convencional. Ah, cuando no se ha utilizado el FAME convencional. Sí. Vale. Pues eso. Y luego, respecto a la fertilidad del varón, yo creo que ya las últimas guías lo que dicen es que se puede utilizar, o sea, no hace falta interrumpir el metotrexato. Vamos, creo que ya últimamente no hace falta interrumpirlo 3 meses. Bueno, pues yo, de acuerdo con Clara en lo del tratamiento, mi jefe Eliseo Pascual siempre ha dicho que cuando no hay diagnóstico hay una listita de problemas y al final ya llegaremos al diagnóstico o no y la listita de problemas y entonces no creas confusión. En cuanto al doctor Martínez, me pareció una charla espectacular. Enhorabuena a los 3, pero esta de la R seronegativa me ha gustado mucho. Yo no conocía el artículo ese, pero sí que quiero decir que en el diagnóstico diferencial ese al que llega el artículo al final de 10 años, hay una serie de enfermedades que no deberían tardar Es decir, tenemos muchas técnicas hoy en día, por supuesto las microcristalinas, de inicio hay que diagnosticarlas, la polimialgia, la arteritis tenemos tal. Hay otra que no sale ahí, que son los antisintetasa, que se confunden muchas veces y también se puede hacer con diagnóstico fácil pidiendo los antimiositis. O sea que, y luego las espondiloartritis. Esto sí que encuentro que es lo más difícil, confundir la R con la espondiloartritis y que con el tiempo vaya derivando. Pero que me ha gustado mucho y el artículo también, pero bueno, que eso, que hay una serie de enfermedades que no se nos tienen que pasar, no se tienen que lentecer 10 años, quiero decir, el diagnóstico, porque el tratamiento no es el mismo, aunque respondan bien. Gracias. Nada, es que muchas gracias por el comentario, la apreciación. A mí también me sorprendió. Yo principalmente todo lo que estuve mirando era pacientes con artritis reumatoide seronegativa y yo siempre, toda la vida que he estudiado, decía, es que esto a lo mejor es una artritis psoriásica y la estamos liando. Y es más, cuando he estado revisando todo lo de los artículos de la tesis, los carbamilados también están muy relacionados con pacientes con artritis psoriásica y eso pueden ser vías de investigación a posteriori, ¿no? Pero lo que tú dices, pacientes con polimialgia reumática, pacientes con otro tipo, o las artritis microcristalinas, que tan sencillo como pinchar, mirar ese líquido, lo que decíais ayer, ¿no? 1 o 2 gotas nos pueden servir para ver si hay cristales. Es verdad que a lo mejor cuando estamos hablando de pequeñas articulaciones,
tenemos más miedo de pinchar esas pequeñas articulaciones y no diagnosticamos tanto microcristalina porque a no ser que sean articulaciones grandes donde casi pinchamos con los ojos cerrados es mucho más fácil que las pequeñas, ¿no? Y eso nos puede ayudar a aumentar un poco el diagnóstico diferencial y luego que todavía hay un porcentaje no desdeñable, un 10% de pacientes que se quedaban como AR seronegativas. ¿Qué son esas AR seronegativas 10 años después? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué mecanismo está produciendo esta enfermedad? Creo que es lo curioso. Sí, muchas gracias. Solo porque acabamos de tener un caso de enfermedad de Whipple y ha sido una seronegativa que hemos tenido ahí 4 o 5 años hasta que ha hecho ya la mala absorción y se ha puesto muy malita y lo hemos podido diagnosticar, pero también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Nosotros hemos tenido también un par de casos de Whipple. O incluso Exacto. la enfermedad de Steele, que también es una enfermedad que no tiene criterios al uso y que suelen ser más diagnósticos de exclusión, que también puede estar relacionada. Hemos tenido pacientes ahora relacionados con poliartritis, relación de reactantes de fase aguda, que pueden ser también negativo. No, yo un par de comentarios. Felicitar, por supuesto. Y es que me pasó al principio cuando empezamos a utilizar el DAS-PCR. Ojo, porque el DAS-PCR es miligramos litro. Por ejemplo, en mi hospital la PCR no es miligramos litro, es decilitro. Y a veces, al utilizar una calculadora, si no te das cuenta, metes la pata, porque no utilizas bien. Eso es una llamada de atención. Y luego algo que yo soy muy pesado en mi servicio y me odian por esto, es por el tema de la vacunación. O sea, con respecto al metotrexato, yo soy de los que animo a que en el momento que has diagnosticado a tu paciente, vas a empezar metotrexato con corticoides, flufenamida, lo que sea. Ya llegará el biológico cuando tenga que llegar. Vacúnalo. Porque además es que la ficha técnica del metotrexato y de la flufenamida lo dice. O sea, no es que te estés pasando y es que vas uy, es preventiva, la vamos... No, es que hay que actualizar el calendario vacunal de esos pacientes porque todos ellos van a utilizar los FAMES convencionales y no menos de un 30 o 40% van a entrar en terapia biológica en los próximos años. Con lo cual, yo no sé si lo hacéis al principio, pero yo creo que es una buena medida aprovechar, porque si no, luego cuando llega el biológico hay que ir deprisa y corriendo, vacunando, no sé qué, no te viene bien, ese tipo de cosas. Y bueno, también, que has comentado al principio, a la hora de evaluación inicial, ya se ha dicho después, ¿no? Recordar lo de los virus B y C, o sea, que estamos obligados a pedirlos también, ¿no? En este tipo de pacientes. Y nada más, enhorabuena.